Arrancamos. Bueno, les doy la bienvenida a todos, se siguen sumando participantes a esta tercera charla del ciclo Agosto AME, en el cual quisimos exponer una serie de cosas que hay que saber para el manejo de pacientes con AME. Tuvimos la primera charla hablando con Fernanda de la disfagia, de cómo tiene que trabajar de la alimentación y todo lo que se da con el chico con AME. En la segunda charla estuvimos hablando de rehabilitación y en esta tercera charla vamos a hablar de algo sumamente importante para quienes vivimos el día a día del AME, que es el manejo respiratorio, ¿verdad? Agradecemos muchísimo la presencia de la licenciada Nilsa Alfonso. Ella es licenciada en kinesiología y fisioterapia, un montón de especializaciones que ya ni me acuerdo, ni creo que era una hoja entera en el tema respiratorio. Bueno, ella está ahora también trabajando en fisioterapia respiratoria con niños en el Hospital Pediátrico de Costañú y en el Hospital de Clínica, ¿verdad? Así que Nilsa, puedes compartir tu pantalla, el micrófono es tuyo y estamos un gusto tenerte con nosotros y bienvenido también a toda la comunidad latina, que lo veo a varios amigos de Perú conectados y de otros sitios también. Y veo también varios colegas que también se están conectando, me alegra mucho de eso. Así que adelante, Súper, vamos. dale, para que la tecnología me está forzando. Ay, Ahí sale perfecto, Lisa. sí, pero se congeló. No, ahí está. Bueno, en sí, ¿cómo están? Espero que la presentación les sirva a todos. Voy a tratar de hablar lo más importante sobre el manejo respiratorio en los niños con AME. En sí, el manejo respiratorio es, vamos a decir, algo sumamente importante para este tipo de patología y voy a tratar de hablar lo más sencillo posible para que todos me entiendan. Cualquier cosa me pueden interrumpir y me preguntan sin problema. Bueno, en sí, en cuanto al concepto de qué es la enfermedad, creo que ya bastante ya se estuvo hablando sobre esto en las otras charlas. Entonces, simplemente decir que es una enfermedad neurodegenerativa, que es de herencia autosómica, recesiva, y que en sí principalmente lo que más vamos a decir, nos repercute a nivel respiratorio es que afecta en sí a la médula espinal y en algunos casos a la región vulvar, presentando generalmente debilidad muscular. Y esta debilidad muscular a nivel respiratorio, o sea, cuando hablamos de compromiso respiratorio en sí me genera una gran variabilidad de trastornos en los cuales, eh, vamos a decir, va a ir variando en cada tipo de tipología de AME la consecuencia respiratoria que estos chicos van a tener. En sí, la mayor afectación a nivel respiratorio de esta enfermedad es en sí la debilidad en los músculos respiratorios, ya sea inspiratorios, expiratorios y también en los músculos vulvares que en sí nos afectan en la parte de gluteoria, que ya Fernanda les habló bastante sobre esto. Cuando hablamos de que afecta a músculos respiratorios, eh, en sí, vamos a decir que la musculatura que profesionalmente generalmente está más sana y la que es la que lleva la batuta en este tipo de pacientes es el diafragma, que es el músculo principal respiratorio, es el que en sí está albergando toda la cúpula de la caja torácica y vamos a decir eh, esa gran ese gran compromiso, ese gran uso del diafragma, me genera ciertos desbalances en la caja torácica, ¿sí? Y en sí, esa gran utilización del diafragma me genera ciertas deformidades, ciertas anomalías anatómicas que vendría a ser, como vemos en la imagen, este tórax acampanado en el niño.
como decir, ¿qué quiere decir tórax acampanado? Que en sí el diafragma se va a ensanchar más, porque en sí es el que va a utilizarse, va a ser el que más se utiliza, y los músculos que están por encima a nivel costal casi no se desarrollan, casi no se utilizan, entonces se genera una depresión y entonces en sí da como una especie de campana. Si nosotros nos imaginamos una campana, en sí la parte basal de la campana es mucho más ancha. Entonces ese es el tórax típico del niño con AME. Otra cosa es que vamos a decir, a utilizarse más el diafragma, en sí el esternón tiende a ser mucho más prominente y generalmente puede generar incluso, como se ve en la imagen, que se deprime a nivel inferior del esternón y me genera lo que se denomina un pectus excavatum, que es una depresión por dentro del esternón, ¿sí? Y eso me genera también una alteración biomecánica, así como, vamos a decir, el movimiento normal del tórax se ve limitado a consecuencia de esto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de, de debilidad, cuando hablamos de que el músculo no está con un tono normal, hablamos en sí de que las enfermedades neuromusculares en sí generan esa hipotonía, ese que nosotros le tocamos al niño y es totalmente blandito, que no tiene contracción muscular. Entonces, a nivel respiratorio me da ciertas características que me dan una alteración o me comprometen a nivel respiratorio, ¿sí? Esa debilidad que hablamos de los músculos respiratorios me genera que el niño empiece a generar un mayor esfuerzo para poder respirar. ¿Por qué? Porque en sí los músculos no son capaces de poder, como decir, generar el movimiento por sí solos, ¿sí? Le cuesta al músculo, le esfuerza generar el movimiento respiratorio, o sea, en sí hacer un aumento de los volúmenes pulmonares, o sea, que hacer que se ensanchen las costillas, que el diafragma se eleve y me genere en sí el acto respiratorio, y por ende en sí el niño empieza a tener un aumento en el trabajo respiratorio, que genera que el niño tenga un aumento en el trabajo respiratorio, que en sí el niño se fatigue mucho más, ¿sí? Y vamos a decir, este aumento del trabajo respiratorio hace que en sí mi músculo esté débil y a la par esté fatigado. Entonces, ¿qué pasa? Mis músculos, que en este caso los principales para poder eliminar la tos son los expiratorios, sean incapaces de eliminar las secreciones, ¿sí? Al ser incapaces de eliminar las secreciones, en sí, vamos a decir, se empiezan a acumular dentro del tejido pulmonar, en sí, a acumular dentro de los alveolos, que son las zonas, vamos a decir, más distales de los pulmones, que en sí me van a permitir que se dé ese intercambio, que entre el gas, o sea, cuando nosotros respiramos, entra el gas, entra el oxígeno, y tiene que llegar hasta el alveolo para generar ese intercambio gaseoso, o sea que en sí nosotros inhalamos, metemos oxígeno, cuando llega al alveolo en sí le da al revés, le da CO2 y eso tenemos que al exhalar tenemos que volver a retirar. Cuando no se da eso, empezamos a tener lo que se denomina una hipoventilación alveolar, que en sí el niño con AME lo genera en forma crónica, o sea, tiene esa incapacidad de introducir el aire que necesita y por ende en sí hipoventila y por ende también, vamos a decir, se va relacionando con la debilidad que presenta y vamos a decir, al quedarse esas secreciones dentro de los alveolos, me puede generar algunas infecciones respiratorias que pueden ser recurrentes. ¿Por qué? Porque esta debilidad, como hablamos, es crónica, es permanente en el niño. Siempre va a estar esa debilidad, va a tener muy marcada. Entonces, esa ineficacia de eliminar sus secreciones va a tener. Si yo no elimino esas secreciones, va a generar infecciones recurrentes, que es muy típicas en los niños con AMES que no son bien tratados y que le llevan a hospitalizaciones continuas
que lastimosamente nos llevan a utilización de ventilación mecánica, o sea, utilización de que el niño llegue a una intubación, que tenga que adquirir una ventilación invasiva, y en algunos casos, tras mal manejo, pueden incluso llegar a lo que vendría a ser una traqueostomía, que es cuando en sí te da la ventilación a través de una cánula que se introduce a nivel del cuello, ¿sí? Entonces, en estos chicos, lo que más vamos a observar y lo que nos va a llevar todas estas, vamos a decir, esta cadena de situaciones, es que en sí el niño con AME tiene una mayor tendencia a presentar infecciones respiratorias que le descomponen a nivel ventilatorio, ¿sí? El niño con AME no tiene problema para oxigenar, tiene problema para ventilar. ¿Sí? En sí él no puede, es incapaz de poder, vamos a decir, generar el acto respiratorio por sí solo, le cuesta, le fatiga, entonces en sí, vamos a decir, le coloco el saturómetro y te va a desaturar, pero no por falta de oxígeno, sino por falta de esa bomba mecánica que tenemos a nivel torácico, que es el que genera el movimiento respiratorio, ¿sí? Entonces, algo que yo quiero que se entienda bien y sepan vamos a decir, discriminar y sepan identificar en los chicos con AME, y que en sí sea algo de alerta para cuando le veamos a nuestros niños con AME, es la respiración, cómo el niño está respirando. Normalmente todos los niños tienen respiración mucho más rápida en comparación con la edad del adulto, es mucho más superficial, generalmente suelen generar suspiros, pero algo típico en los pacientes con enfermedades neuromusculares es que algunos llegan a lo que se denomina una respiración paradojal. ¿Qué quiere decir una respiración paradojal? Es una respiración que está descoordinada, ¿sí? Normalmente, si vemos la imagen de arriba, vemos que el diafragma va a estar totalmente ascendido, va a estar totalmente mucho más arriba. Vamos a ver que es como que nuestro diafragma está paralelo, ¿sí? Generalmente las costillas se horizontalizan y me genera un aumento en la, vamos a decir, en la amplitud del tórax, pero a nivel horizontal, ¿sí? Se me acampana mucho más de lo que ya está. Generalmente el abdomen se empieza a distender, entonces se empieza a abultar, se empieza a generar, vamos a decir, como si fuera que el abdomen se hincha, ¿sí? Y ahí es cuando empieza el niño a presentar un mal trabajo, porque en sí, normalmente cuando respiramos, el ascenso tiene que ser en conjunto. En sí tenemos que meter el aire y tiene que, tanto el tórax como el abdomen tiene que subir y bajar en forma coordinada. ¿Qué pasa en una respiración paradojal? Ahí hay una descoordinación. Entonces, el tórax se infla, pero vamos a decir, el abdomen ingresa y ahí empieza a descoordinarse y se ve que en las zonas de las costillas vemos como hay una depresión entre las costillas, o sea que vemos y vemos como si fuera que se está hundiendo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros denominamos tiraje. Entonces, todos esos signos me dan a que el niño está teniendo un mayor trabajo respiratorio, o sea que en sí no está entrando la cantidad de aire que necesita y por eso está tratando de usar la mayor cantidad de musculatura para que en sí pueda ventilar, ¿sí? ¿Y por qué no está teniendo, no está pudiendo hacer? Por su debilidad. La debilidad muscular de estos músculos hace que en sí necesiten y requieran una mayor urgencia, un mayor auxilio para poder meter la cantidad de aire. ¿Y qué pasa cuando el niño empieza en forma continua y persiste y no hacemos nada? Generalmente ahí es donde empiezan a verse las consecuencias de esta respiración, es que el niño puede generar atelectasias, que es cuando colapsa un alveolo, entonces ya no ingresa más el aire, o presentamos una mayor cantidad de secreciones, entonces el niño se llena de secreción y vamos a escucharle más roncoso, que está resonante su tórax, ¿sí? Y por ende en sí va a disminuir todo lo que es la ventilación en él, ¿sí? Entonces,
Acá esta es una imagen que me encantó, que encontré, porque vemos directamente cómo está acampanado ese tórax. Vemos acá totalmente el diafragma bien paralelo, bien ascendido, bien alto. Generalmente podemos encontrar acá en el centro, si vemos una imagen lateral, vamos a ver que acá hay una depresión en el esternón, en donde en sí vemos ese pectum excavatum donde, vamos a decir, invagina el pecho del niño, en donde vemos que el tórax es totalmente por encima, la parte apical, la parte de arriba de las costillas, está totalmente mucho más restrictivo, está mucho más pequeñito en comparación a la parte de las bases. Este tórax es conocido también como un tórax rígido, ¿sí? ¿Por qué va a una rigidez si hablamos de que el niño tiene debilidad? En sí, vamos a decir, esta estructuración del tórax hace que el niño con AME presente una enfermedad pulmonar restrictiva. ¿Por qué? Porque el tórax en sí se vuelve más rígido a nivel superior y no le permite una buena entrada de aire por sí mismo. El niño respira y no puede meter la cantidad de aire que necesita, ¿sí? Entonces vamos a ver que el tórax se empieza a distorsionar, no tiene vamos a decir, un semblante normal en comparación a un tórax de un niño sin enfermedad neuromuscular, ¿sí? Y por ende en sí, si tengo una distorsión en el tórax, que se puede agravar otra vez con otras cosas que dentro de rato vamos a hablar, sí o sí el niño va a presentar lo que denominamos una hipoventilación. ¿Qué sería una hipoventilación? Que en sí no está entrando la cantidad de volumen de aire que yo necesito, entonces en sí no está ventilando el niño, ¿sí? Entonces, al no estar ventilando, ¿qué quiere decir? Que está ingresando en aire, pero no está pudiendo salir la cantidad de aire que yo necesito, que también salga, ¿sí? Y por eso hablamos de que también los niños con AME presentan hipercapnia. ¿Qué quiere decir hipercapnia? Hipercapnia significa que hay una retención de CO2, porque yo inspiro, pero también tiene que salir, y eso no está saliendo la cantidad que yo necesito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi abdomen está totalmente distendido, está voluminoso y los músculos expiratorios, que son los abdominales, no están haciendo su función de ayudar y asistir a que se dé una expiración activa en el niño. ¿Sí? Y por ende eso se relaciona a cuando yo le coloco el saturómetro y veo una alteración en la saturación, que veo que está por debajo, puede llegar incluso por debajo de 90, porque lo normal es en los niños con AME lo ideal es de 95 para arriba. Entonces vemos, vamos a decir que está por debajo de esto y en sí nos asustamos porque el niño está hipoxémico, pero en realidad no es porque me falta un oxígeno, sino porque en sí esa debilidad, esa restricción que tiene su caja torácica le impide meter la cantidad de aire que necesita, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Vemos que en algunos niños, y generalmente se da a partir de lo que vendría a ser el AME tipo 2, se da con mayor preponderancia, porque son los AME tipo 2, son los que logran una sedestación. Hoy en día, con todas las medicación que se está teniendo y con los avances terapéuticos que están teniendo estos niños, vemos muchísimos AME tipo 1 que están logrando sedestación y que están también presentando esta deformidad que es la escoliosis. La escoliosis es la desviación de la columna hacia un lateral, ¿sí? Que vemos acá en la imagen, en el cual la niña al comienzo tenía vamos a decir, una desviación, o sea, no tenía desviación de la columna, y luego se va acentuando esa desviación, ¿sí? Se va hacia un lado, ¿sí? Esa desviación netamente es una complicación porque el niño con AME tiene una debilidad. Y esa debilidad no solo se da en los músculos respiratorios, se da en todos los músculos, en los músculos del tronco, en los músculos abdominales, en los músculos paravertebrales, en todos. Entonces, esa debilidad es la que le genera la escoliosis,
¿sí? Le tironea la musculatura y le lleva hacia una desviación, le lleva en sí a generar una escoliosis. Se acentúa mucho más en los pacientes sedentes porque en sí el que está acostado tiene una menor preponderancia a que se genere esa debilidad, ¿sí? ¿Qué me genera la escoliosis? La escoliosis me genera que me desvía la columna y también me desvía las costillas, me desvía vamos a decir, el tórax en sí. Al desviarme el tórax, me genera en sí una alteración también en lo que ya hablamos de la restricción respiratoria. ¿Por qué? Porque si el niño se inclina para un lado, en sí, al inclinarse para un lado, lo que hace es, vamos a decir, como que me achica ese lado, ¿sí? ¿Y qué me genera? Me genera una dificultad de que ese lado del pulmón ventile normalmente como lo está haciendo del otro lado, ¿sí? Entonces, me incapacita a que se pueda expandir el tórax completamente en todas sus dimensiones. El tórax tiene dimensiones respiratorias que necesita para poder expandirse y para que en sí me pueda generar una mejor ventilación. Sí, tenemos dos tipos de expansiones. Tenemos lo que es la expansión torácica, que vendría a ser de los huesos, que vendría a ser de las costillas, que son las que se van ensanchando. Y tenemos la expansión del pulmón. El pulmón es como una esponja que yo le voy inyectando y se va aumentando de tamaño. Si yo no tengo luego espacio, si yo le pongo en una cajita pequeña y yo no le doy espacio para que se expanda el pulmón, no se va a expandir. Si yo le vamos a decir, le encajono, no se va a expandir el pulmón. El pulmón también necesita espacio. Entonces, cuando hay una limitación en la expansión torácica, me va a repercutir a nivel pulmonar, ¿sí? ¿Qué también me genera la escoliosis? Me genera que si vemos las escápulas o las paletas que se le dicen por detrás que tenemos acá en la espalda, estas escápulas, si se adhieren al tronco, si se adhieren al torso, que normalmente tienen que estar separadas y vamos a decir, permitirme la libertad del movimiento de los brazos, cuando se adhieren en una escoliosis, se adhieren por la mala posición, en sí por esa debilidad, se va generando retracciones, me va a generar también una mayor limitación en que el niño no va a poder mover su brazo, yo le quiero abrir su brazo y va a presentar un acortamiento, entonces por ende sí el niño en esa zona cuando yo quiero abrir tampoco no me va a permitir a una amplitud torácica, o sea, no va a expandir, ¿sí? Me va a generar, también me puede generar deformidades torácicas como un abombamiento, o sea, bomba el tronco, por ejemplo. Me voy y me inclino a este lado. Este lado empieza a compensar y que vemos como que se agranda las costillas para tratar de darle una mayor expansibilidad al lado del tórax que sí, vamos a decir, presenta mejor ventilación, ¿sí? Entonces, todas estas alteraciones estructurales de la biomecánica del tronco me generan también una alteración a nivel respiratorio que le van a repercutir en la ventilación del paciente, ¿sí? Cómo trabaja esa musculatura está débil, esa musculatura se fatiga y también a la par está trabajando en forma anómala porque no tiene una estructura adecuada, ¿sí? Entonces, tenemos que las enfermedades neuromusculares trabajan en cuanto a tres, vamos a decir, tres sistemas, ¿sí? Y estos tres sistemas son de acuerdo a qué musculatura esté afectada. Si hablamos de los músculos inspiratorios, estamos hablando de que si el músculo inspiratorio, que es el músculo que en sí nos ayuda a meter, ingresar el aire, está fallando, los pacientes van a presentar alteración en la ventilación, ¿sí? Si presentan una alteración en la ventilación, lo que vamos a ver es que el niño va a tener una mayor preponderancia a presentar una insuficiencia ventilatoria, o sea, el niño va a tener como una sed de aire, le va a faltar el aire,
¿sí? Entonces, ¿qué me puede acarrear? Me puede acarrear que a la noche el niño empiece a bocanear, el niño presente, vamos a decir, cefalea, que le duele la cabeza, que el niño vamos a decir, no tenga un sueño todo entrecortado, no descanse. ¿Por qué? Porque en sí el niño le falta el aire, no puede cuando está totalmente acostado, relajado, porque la musculatura se relaja, cuando uno está dormido se relaja y no está funcionando, entonces en sí el niño no puede dormir porque en sí presenta esa disfunción ventilatoria. Y a la par, al presentar esta insuficiencia ventilatoria, ¿qué me va a acarrear? Me va a acarrear que sea mucho más preponderante a generar infecciones respiratorias, que son las neumonías, y que obviamente eso me va a llevar a una intercurrencia a la urgencia, que me va a llevar a incluso a que el paciente vaya a la terapia, ¿sí? Eh, pero si hablamos de la disfunción de los músculos expiratorios son los que me ayudan a eliminar las secreciones. Normalmente todos generamos secreciones diariamente, ¿sí? Pero nosotros podemos manejar esas secreciones a veces sin ni siquiera darnos cuenta. Nosotros estamos movilizando secreciones y estamos eliminándolas. Ni siquiera hace falta que, vamos a decir, generemos una tos y una expectoración. A veces generalmente simplemente estamos tragando las secreciones y esto se está eliminando por sí solo y nadie se da cuenta de eso. Pero ¿qué pasa? En los niños con AME sí nos damos cuenta que tienen esas secreciones, que tienen ese moquito, que tienen ese catarro. ¿Por qué? Porque vamos a decir, la mayor afectación en ellos es la debilidad de los músculos expiratorios. ¿Por qué? Porque le da una ineficacia en la tos. Dependiendo del tipo de AME, podemos ver que sí pueden iniciar con una debilidad en la tos, algunos presentan una tos ya ineficaz, ¿sí? Generalmente el AME tipo 1 es el que se da cuando el niño es mucho más pequeño, ¿sí? Que ya puede dar en los meses de vida. Generalmente ellos son los que más rápido presentan esta ineficacia en la eliminación de las secreciones, ¿sí? Entonces, en sí, esta ineficacia en la eliminación de secreciones, obviamente, ¿qué me va a llevar? Me va a llevar a cuadros de infecciones respiratorias y otra vez de vuelta todo, una vuelta que se va a entrelazando y me va a ir complicando lo que ya estuvimos hablando, ¿sí? Y algo que se añade vamos a decir, a esta debilidad muscular respiratoria netamente, es a nivel vulvar, que se da mucho en los AME tipo 1, que es la dificultad en la protección de la vía aérea, que vendría a ser que les cuesta a los niños deglutir, que les cuesta controlar su saliva, ¿sí? Generalmente tienen mucha saliva, mucha cialorrea, se le dice cuando en sí les cuesta tragar y por ende en sí la mayoría va en una vía alternativa de alimentación, que es la sonda nasogástrica, para poder proteger esa vía aérea, ¿sí? Y otra vez con esto se van entrelazando y me generan todo lo que ya mencionamos anteriormente, ¿sí? Entonces, estos niños tienen, vamos a decir, gran dificultad, ya sea en el sueño, en la alimentación, tienen alteraciones a nivel muscular, a nivel respiratorio, o sea, respiratorio, inspiratorio y expiratorio, ¿sí? Hay muchísimos estudios de que hablan de esta gran debilidad y que, vamos a decir, lo que más hacen hincapié es que todas estas secuencias de situaciones que se dan en el niño, lo que más genera en comparación con un niño sano es las intercurrencias respiratorias. Todos los niños normalmente en el año presentan cuadros respiratorios, o sea, se engripan, todos tienen, vamos a decir, cuadros incluso algunos llegan a bronquitis, pueden llevar incluso neumonía, pero en comparación al niño con AME, el niño con AME, al presentar estos episodios de gripe, bronquitis, neumonía, es mucho más grave porque por justamente todo lo que mencionamos.
¿sí? Entonces generalmente a ellos les cuesta muchísimo más salir de un cuadro respiratorio, generalmente suelen requerir de una asistencia mayor y eso es lo que vamos ahora a plantear, ¿sí? Entonces, el niño con AME va a una falla respiratoria, ¿sí? Me va a que no le entra bien la cantidad de aire que necesita, no tiene buena capacidad de tos, de eliminar las secreciones, por ende sí se infecta a nivel respiratorio y me va a una insuficiencia respiratoria. Y esto es un ciclo en el cual el niño con AME le cuesta salir, ¿sí? Porque la misma insuficiencia me sigue tirando a esa falla, a esa fatiga muscular y va encadenándose y entonces es como un ciclo difícil de salir, ¿sí? Entonces acá lo que es importante es qué recursos, qué es lo que tenemos para darle al niño, qué es lo que nosotros hacemos a nivel respiratorio para que le ayude a poder prevenir estas intercurrencias, este ciclo, este tormento de cosas que puede presentar. En sí, a nivel respiratorio nosotros hablamos que tenemos que trabajar en forma preventiva. Eso es lo ideal, ¿sí? Lastimosamente los AME tipo 1 generalmente ellos debutan con un cuadro respiratorio, generalmente es ahí en donde se diagnostican, donde empiezan a presentar cuadros repetitivos de infecciones respiratorias. Entonces generalmente es ahí en donde se diagnostican, pero en los AME tipo 2, AME tipo 3 es un poco más raro que el debut sea a nivel respiratorio, generalmente más a nivel motor es el debut en ellos, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos en forma preventiva. ¿Por qué hablamos de preventivo? Porque nosotros no tenemos que llegar a que el niño llegue a una infección respiratoria para poder hacer algo, ¿sí? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer educación a los padres, porque en sí los padres son las personas que van a estar mayor tiempo con ellos, entonces ellos son los que 24/7 tienen que manejar la tos del niño, tienen que manejar la eliminación de las secreciones, tienen que tratar de evitar que se acentúe más las deformidades en la caja torácica, que no se presente esa respiración paradojal en el niño, que vamos a decir, se atenúe esas deformidades, tanto la escoliosis como el tórax en campana en el niño, para que pueda tener un mejor desarrollo pulmonar y pueda, vamos a decir, evitar que el niño vaya a una hipoventilación, que vaya a una fatiga, a una falla respiratoria, ¿sí? Entonces, ¿qué es? A mí me encantó este cuadro de uno de los últimos, de una de las de la última revisión que hicieron en el 2017 sobre los nuevos avances, porque sí todos estamos aprendiendo cada vez con los chicos están aprendiendo, nosotros seguimos también aprendiendo sobre su abordaje, cómo trabajar con ellos. Y hizo la doctora Palomino hizo este cuadro que me encantó, en el cual te habla de las diferentes situaciones en las que tenemos y qué es lo que vamos a ir haciendo, qué es lo que podemos atacar, ¿sí? A nivel respiratorio tenemos eh, varias cosas que podemos hacer que nos van a ayudar a que el niño pueda evitar tener en sí estas alteraciones, ¿sí? Hablamos de que hay hipoventilación nocturna, hablamos de que hay síndromes aspirativos porque en sí el niño no tiene la capacidad de deglutir, que no tiene la capacidad de tragar sus secreciones, y todo eso nos lleva a hipoxemias, nos lleva a neumonías, nos llevan a telectasias, nos llevan a fatigas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir atacando a través de las diferentes asistencias que le vamos a ir dando a los chicos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? En sí se divide en tres grandes partes lo que vendría a ser el manejo respiratorio. Se divide en lo que vendría a ser el reclutamiento del volumen pulmonar, en la facilitación de la tos y en el soporte ventilatorio no invasivo. O sea, en sí, nosotros lo que queremos hacer de todas las formas es eliminar y favorecer
esa salida del moco dentro de los pulmones de nuestros pacientes. Esto es lo más importante que tenemos que lograr y que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de reclutamiento pulmonar, nosotros hablamos de que en sí queremos que se elimine o en sí queremos que ganar volumen pulmonar, ¿sí? La maniobra que más se utiliza es lo que se denomina el apilamiento de aire. Este apilamiento de aire es a través y se utiliza a través de lo que vendría a ser la bolsa de resucitación manual, que es más conocido como AMBU. El AMBU es uno de los instrumentos más utilizados, es, vamos a decir, lo que es el que tiene que ser el que está en la cabeza en la cabecera de la cama de nuestro niño con AME. El AMBU es nuestro mejor aliado, es el que nos ayuda no solo a, vamos a decir, ganar volumen, nos ayuda a recuperar de una atelectasia, nos ayuda a eliminar las secreciones. En sí, el AMBU es el mejor aliado que tenemos, ¿sí? Luego también está lo que no todos lastimosamente pueden acceder por su alto costo, que es el asistente mecánico de la tos, que también podemos apilar el aire a través del mismo. Y vamos a decir, la ventaja que tenemos tanto con el AMBU, con el asistente mecánico, es que ambos se pueden utilizar en forma pasiva o activa. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos usar en niños grandes que nos entienden y que ellos pueden ayudarnos a poder hacer la técnica, o en niños que son lactantes, que son muy pequeños, que no nos colaboran y que, vamos a decir, es muy difícil que sigan una orden, ¿sí? Y luego tenemos otra técnica de reclutamiento, es la respiración glosofaringea, o como yo siempre le digo a los pacientes, la respiración del sapito. Que sí, esta es una técnica que es condicionante de que sea, vamos a decir, desarrollada en forma colaborativa. O sea, el paciente tiene que ayudarnos, tiene que entender y tiene que en sí hacerlo en forma activa, ¿sí? Cuando hablamos del AMBU, cuando hablamos del apilamiento de aire, también se le conoce como aire stacking, también van a escuchar mucho de eso, es la máxima cantidad que yo estoy enviando con ese bolseo del AMBU. Ahí como ven en sí, eh, envía el aire a través de una mascarilla que utilizamos. Hay en algunos casos cuando el niño ya es muy activo e incluso puede hacerlo por sí solo, en algunos AME, generalmente el AME tipo 3, que tiene un poquito más de fuerza, generalmente se puede incluso utilizar boquillas en donde simplemente se coloca en la boca y hace el mismo acto que no sea con la máscara, ¿sí? Entonces, ¿qué es el aire stacking o el apilamiento de aire? Es la cantidad que yo puedo hiperinsuflar, o sea, meter volúmenes de aire dentro del pulmón con la glotis cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tratar de albergar una cantidad de aire dentro de mis pulmones para tratar de aumentar ese volumen, ¿sí? En los pacientes neuromusculares, nosotros hablamos de que esta es una capacidad de insuflación máxima, o SIM, ¿sí? Esta capacidad de insuflación máxima es lo que al fin y al cabo le permite al niño poder realizar en sí, vamos a decir, o tener la capacidad para poder respirar más por sí solo, generar menor riesgo a presentar acumulación excesiva de secreciones. Este apilamiento le ayuda al niño a mantener expandido, a tener más, vamos a decir, ensanchado su tórax. Entonces, el apilamiento de aire, ese ganar mayor volumen inspiratorio es sumamente importante. ¿Cuál es, vamos a decir, como dijimos que es un acto pasivo y activo, la desventaja que tenemos con los lactantes, los menores, es que en sí, y que la mayoría de mis pacientes me hacen, es que me atajan el aire para cuando yo estoy metiendo el aire, no introduzcan. Entonces, ese siempre es un gran problema con los lactantes.
hay bibliografías y hay en otros países que utilizan lo que se llama una válvula unidireccional en donde se adapta en el ambú. Entonces, cuando yo estoy hiperinsuflando, o sea, estoy metiendo volumen de aire, le impide al niño hacer justamente eso, atajar, le impide en sí que él saque de vuelta el aire y en sí pueda meter la cantidad de aire que yo necesito que llene el pulmón para luego poder sacar. El apilamiento de aire me sirve para cuando yo tengo una telectasia y quiero recuperar, reclutar volúmenes perdidos, ¿sí? La telectasia es cuando en sí pierdo volumen pulmonar por colapso alveolar. Entonces, con el ambú yo puedo lograr recuperar áreas pulmonares perdidas. También me sirve para remover secreciones. ¿Por qué? Porque si al realizar la técnica de apilamiento yo estoy introduciendo aire y posterior a eso la salida de aire me va a hacer que arrastre las secreciones que están en el tracto bronquial y puedan salir mucho más fácil, ¿sí? Entonces, ese es, vamos a decir, son las dos grandes eh, indicaciones o utilizaciones que para lo que sirve el ambú, ¿sí? Y luego tenemos lo que se denomina la respiración glosofaríngea o la respiración del sapito. Esta respiración es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el niño va a aprender a apilar por sí solo, ¿sí? Sin la utilización del ambú, en donde él puede utilizar en cualquier lugar y no va a tener que estar sacando su ambú para poder hacerlo, ¿sí? Entonces necesita volumen, tiene una sed de aire el niño y va a poder hacer su respiración glosofaríngea, va a poder hacer su respiración del sapito y va a lograr, vamos a decir, meter ese volumen voluntario de aire y va a poder en sí subsanar esa falta de aire que tiene, ¿sí? ¿Por qué la ventaja de la respiración glosofaríngea? La ventaja en sí es que utiliza unas cantidades de músculos que son, vamos a decir, músculos que no se fatigan tanto, ¿sí? Que son, utilizan músculos de los labios, de la lengua, del paladar, de la faringe, de la laringe, y que le ayuda al niño a juntar el aire como si fuera que está tragando, ¿sí? Entonces, la respiración glosofaríngea, como yo le digo siempre a mis pacientes, es acuérdense del sapo. El sapo, cuando mete el aire, infla acá su garganta. Nos vamos a imaginar que la garganta del sapo es nuestro pecho, ¿sí? Entonces, vamos a ir metiendo y vamos a utilizar la lengua contra el paladar para mantener el aire. Entonces, voy a ir cerrando, ¿sí? Entonces, voy a ir juntando y voy a hacer esto. Y saco, ¿sí? Esa introducción de aire, generalmente lo ideal es que podamos hacer cuando vamos metiendo el aire por boca, como si fuera que vamos tragando el aire, me permite que se ensanche nuestro tórax, vaya aumentando porque yo voy juntando y no voy sacando a medida que voy metiendo, me permite que ganemos volumen pulmonar y posterior a eso el niño con ese volumen mismo pueda generar una tos, ¿sí? O a veces algunos utilizan para poder ganar un volumen de aire para poder hablar, ¿sí? Porque dependiendo de la gravedad y la debilidad muscular que presenten, esa misma respiración glosofaríngea le puede ayudar a que el niño pueda hablar mucho más largo, mucho más distendido sin que genere una fatiga muscular, ¿sí? Entonces, lo ideal es que cuando se haga la respiración glosofaríngea, hagamos un trago de aire y vamos acumulando la mayor cantidad de aire. Esto es un entrenamiento. Generalmente se empieza con entre 4 a 5 respiraciones glosofaríngeas y eso tiene que ir aumentando. El rango de, vamos a decir, de respiraciones que, vamos a decir, es lo ideal de que el niño que pueda lograr es entre 9 a 12 insuflaciones. O sea que yo tengo que ir metiendo entre 9 a 12 para lograr un buen volumen, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿No? ¿Sigo? ¿No? Ok, entonces, me ayuda, la respiración glosofaríngea me ayuda para
en caso de que el niño presente una falla mecánica, una fatiga respiratoria, me ayuda a que este niño pueda socorrerse, a autosocorrerse, me ayuda a que incremente su voz, ¿sí? Me ayuda a que en sí, vamos a decir, pueda eliminar por sí solo o ayudarse o asistirse él mismo a la eliminación de las secreciones y por ende en sí me va a ayudar a prevenir atelectasis, ¿sí? Ahora ya pasamos de lo que vendría a ser el reclutamiento a lo que vendría a ser ya la facilitación. Primero yo recluto, trato de ganar volumen y ahora después de ganar volumen yo tengo que, vamos a decir, sacar lo que ya moví, ¿sí? Con ese reclutamiento yo moví secreciones, pero ahora tengo que eliminarlas. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de la asistencia de la tos. Y esa asistencia se puede dar de dos formas, ¿sí? A través manual y a través mecánico, ¿sí? La asistencia manual es la utilización de las manos, ¿sí? Que generalmente puede ir variando, ¿sí? Vamos a decir, lo normal es lo que se denomina una técnica que se denomina AFE, que es aceleración de flujo expiratorio, que se coloca las manos a nivel tóraco-abdominal, se coloca a nivel costal y a nivel abdominal. Y lo que se hace es acelerar la salida de aire, ¿sí? Por eso se dice aceleración, ¿sí? Entonces yo hago una compresión en el pecho y en el abdomen en donde yo retiro la mayor cantidad de aire cuando el niño está expirando, ¿sí? Esa compresión es descender costillas, o sea, bajo costillas y haciendo diafragma. Por eso en sí la colocación de las manos es por debajo del reborde costal, tengo que colocar una mano y el otro es a nivel de las costillas y la maniobra es como si fuera que yo voy a juntar arena, ¿sí? Desciendo costilla, haciendo diafragma y tengo que hacer en forma unísona, o sea, tengo que hacer a la par. Y lo tengo que hacer en el acto cuando el niño va a expirar, cuando está sacando el aire, ahí yo realizo la maniobra, ¿sí? Entonces ahí es, la salida de aire es mucho más violenta, es mucho más profusa, entonces es mucho más fácil que el niño arrastre en esa salida de aire, arrastre la secreción y quede mucho más arriba y mucho más fácil para él eliminarla, ¿sí? Si el niño tiene indemnia a nivel deglutorio, no tiene problema vulvar, generalmente las puede deglutir, las traga, ¿sí? Hay muchos chicos que tenemos ahí y tragan, ¿sí? O algunos que requieren que se le haga una aspiración, ya sea bucal o nasobucal, ¿sí? El otro tipo de asistencia es a través de la asistencia mecánica de la tos, o sea, usar un asistente de la tos para lograr que se movilice esas secreciones, ¿sí? Esta asistencia mecánica de la tos, hablamos de que yo utilizo un asistente en el cual me da dos tipos de presiones, ¿sí? Una presión positiva seguido de una presión negativa, que lo que netamente me hace es me chupa, ¿sí? Vamos a decir, todo lo que me metió previamente, ¿sí? Entonces lo que hace es, insufla al niño, le mete una gran cantidad de presión positiva, o sea, me mete gran cantidad de aire para luego, a sacarme de forma abrupta, me saca otra vez todo lo que me metió con esa presión negativa, ¿sí? Entonces, en sí, el asistente mecánico de la tos me da mucho volumen de aire para luego quitarme todo. Vamos a decir, ese mecanismo hace que el niño, vamos a decir, genere buen volumen para que al quitar me dé una buena tos, ¿sí? Entonces pueda mover las secreciones y pueda sacar, ¿sí? Generalmente el asistente mecánico de la tos está recomendado en pacientes que presentan debilidad muscular, o sea, los AME tienen una indicación del asistente mecánico. No todos pueden acceder a él y lastimosamente no todos pueden acceder a él por el alto costo que presenta el asistente mecánico. Pero también no todos requieren de forma urgente un asistente mecánico de la tos. ¿Cuándo es, vamos a decir, urgente en donde yo sí o sí el niño tiene que tener un asistente mecánico? Cuando la debilidad o la ineficacia de la tos sea muy marcada. En niños que no manejen absolutamente nada y la tos sea inexistente, ¿sí? Sea totalmente ineficaz. Generalmente esos niños
tienen una mayor tendencia a estar más hospitalizados, a requerir una asistencia ventilatoria invasiva o requerir una asistencia no invasiva en forma más continua. Entonces esos niños sí o sí en el AME tipo 1, vamos a decir, es tipo AME tipo 1, ya sí o sí ya pedimos ya de antemano el asistente mecánico de la tos, porque es algo que, vamos a decir, nos va a ayudar. No tengo el asistente mecánico de la tos, no pasa nada. Voy a seguir utilizando las otras técnicas, o sea, el AMBU, ese apilamiento, vamos a decir, esa asistencia manual que yo estoy usando en combinación AMBU y asistencia manual para lograr exactamente lo mismo que me logra el asistente mecánico de la tos. O sea, no pasa nada si no tengo el asistente mecánico. Obviamente la practicidad y la comodidad que me da el asistente de la tos es totalmente diferente en comparación, pero no es el fin del mundo si no tengo, ¿sí? Vamos a decir, yo siempre prefiero trabajar mucho más luego con el AMBU que con el asistente. El asistente es una comodidad que nos da la tecnología, en el cual te saca mucho más rápido y obviamente mantiene más al niño con debilidad, mantiene mucho mejor sin tantas secreciones, ¿sí? Pero, como les digo, en sí el AMBU es de cabecera, es lo que más nos va a ayudar, ¿sí? ¿Cuál es la eficiencia? Hay muchísimos artículos, acá les cité unos cuantos, de donde habla de la eficacia del asistente mecánico de la tos, en donde sí habla que en niños que son dependientes del ventilador, que son niños que ya tienen una vía aérea artificial, como una traqueostomía, o que están ventilados por tubo orotraqueal y nosotros queremos tratar de extubar y vamos a decir, le cuesta al niño tolerar, el asistente mecánico de la tos es un súper mega aliado para lograr, vamos a decir, lograr estas cosas, ¿sí? Entonces, como ven en la figura, realizamos el asistente, hace la insuflación, mete cantidad de aire y cuando saca, la cantidad de moco que elimina es, vamos a decir, prácticamente todo, ¿sí? Entonces, por eso es que la eficiencia del asistente mecánico de la tos es, es muy, muy importante, ¿sí? Y bueno, acá otro artículo que también habla de lo mismo, ¿verdad? Que la utilización del asistente de la tos nos ayuda a incluso a revertir atelectasias, como vemos en la radiografía, vemos del lado derecho, vemos una atelectasia grande en lo que vendría a ser ápice y campo medio del pulmón, y posterior a la utilización del asistente vemos ya que está ventilado, que ya hay áreas de ventilación de vuelta. Entonces hay una reversión de atelectasias con la utilización del asistente de la tos, ¿sí? El asistente de la tos es un gran aliado para el fisioterapeuta respiratorio para poder atacar este tipo de afecciones. Y bueno, algo así tipo para nombrar y que me pareció muy importante, es que generalmente los chicos pequeños es muy difícil que cooperen. Es muy difícil vamos a decir, puedan realizar en forma correcta el asistente y les beneficie y en sí elimine. La mayoría de los niños pequeños no cooperan y lo que hacen mucho es atajan la tos. Me dicen, hay muchos papás que me dicen, se pone todo negro porque ataja la respiración. Y yo creo que cualquier niño que encima que los AME vuelan, son súper inteligentes, porque a nivel cognitivo ellos no tienen ningún tipo de daño, entienden súper bien, generalmente ellos ya saben qué es el asistente, qué es lo que le va a hacer, que le va a meter mucha cantidad, con mucha presión aire y luego le va a chupar y le va a sacar todo. Obviamente que el niño va a ser súper letrado, que va a hacer, va a atajar el aire y no va a dejar que entre esa cantidad de aire por más que sea gran presión. Tengo pacientes que grandes presiones, así que son las presiones máximas que se utilizan con ellos, igual hacen vamos a decir, el atajar y inhibir su tos y no hay forma de que, y al fin y al cabo ya no me sirve el asistente, ¿verdad? Entonces generalmente hay algunos estudios que recomiendan utilizar el modo manual con ellos,
o engañarles, buscar para que en sí se vaya activando, en cada respiración se active y deje que vamos a decir que se dé el paso del aire cuando se da la asistencia. Y lo que más hay que buscar es que el niño a medida que va creciendo, que es más grande, o los AME ya tipo 2, tipo 3, que ya entienden, que traten de colaborar y que sean, vamos a decir, que entiendan cómo es la técnica y que ellos mismos, vamos a decir, se asistan y se hagan para que no haya ese miedo al momento de realizar el asistente y lo vean como una herramienta más para poder sentirse mejor, ¿sí? Eh, y otro estudio que también me pareció sumamente importante y que es algo que lo hacemos mucho que hago mucho a domicilio, es combinar las técnicas. O sea, no es que yo solamente hago asistente de la tos y ya está. Generalmente combinamos la asistencia mecánica de la tos con la asistencia manual de la tos. O sea, el niño hace su asistente y cuando expira, yo también hago las maniobras compresivas para aumentar la eficacia y generalmente esto hace que mejore el pico flujo tosido, o sea, lo que el niño saca en su tos, y me ayuda también a que insufle mucho más, ¿sí? Entonces, esa combinación que generalmente cuando van en consulta los chicos, estamos tratando de que los padres lo apliquen y lo utilicen, entonces combinen la asistencia del manual de la tos cuando hago el asistente o mismo cuando hago el apilamiento con Ambú, que también combinen con la asistencia manual de la tos, ¿sí? Y por último, lo que vendría a ser el soporte ventilatorio no invasivo, que es vamos a decir, la asistencia que hacemos a nivel inspiratorio, que vendría a ser que yo le estoy dando, vamos a decir, ventilación a mi paciente de forma no invasiva. O sea, que no estoy invadiendo, que no estoy entrando en su vía aérea para poder darle ese soporte de aire que él necesite para poder respirar, ¿sí? Generalmente, las indicaciones de iniciar soporte ventilatorio invasivo, vamos a decir, va a ir variando de acuerdo a cómo vemos al niño. Generalmente inicia con un soporte a nivel nocturno, generalmente cuando el niño tiene muchos despertares, o sea, no puede dormir en forma continua, generalmente les duele mucho la cabeza o se les ve que están muy fatigados, que a la mañana quieren dormir mucho más, no se concentra, a nivel escolar no rinde como tiene que rendir, porque en sí a nivel cognitivo, como dijimos, ya no tiene ningún problema. Entonces ahí tenemos que ir viendo, tenemos que ir tratando de estar atentos para poder decir, bueno, es momento de iniciar una asistencia no invasiva. Esa asistencia no invasiva es, como vemos acá en la imagen, utilizar a través de un arnés, que es una interfaz. Generalmente lo recomendado, todas las bibliografías hablan de que la asistencia ventilatoria no invasiva, lo ideal en los pacientes con AME es que sea a nivel nasal o también oronasal, porque en sí es lo que vendría a ser el otro que se utiliza mucho en las terapias, que es el total face, impide a que el niño pueda alimentarse o eliminar la saliva que está teniendo, que hay muchos que no son capaces de manejar. Entonces, vamos a decir, la interfaz nasal o oronasal es la que, vamos a decir, me permite a que el niño pueda en sí tener, vamos a decir, menos invasión en el rostro, ¿verdad? Y se adapte mucho más a lo que vendría a ser la interfaz nasal, ¿sí? Entonces, generalmente empezamos con, vamos a decir, con una asistencia nocturna, en algunos casos, ya sea por intercurrencias respiratorias, o sea, porque el niño va presentando cuadro respiratorio o vamos a decir, la debilidad está mucho más marcada.
podemos pasar a una ventilación diurna, o sea, que ya aumenta el tiempo de utilización de la asistencia, o las alteraciones estructurales, ya sea como la escoliosis, el tórax acampanado, hace que, vamos a decir, eh, decidamos utilizar la asistencia en forma más continua para ayudar a que se expanda mejor nuestro tórax y entonces ganar un mayor volumen. Entonces aumentamos la cantidad de horas. No es que aumenta la gravedad del niño por utilizar asistencia ventilatoria no invasiva, todo lo contrario, simplemente nosotros lo que te estamos dando es una ayuda extra al niño para que no llegue a lo que vendría a ser una ventilación invasiva, que es cuando en sí ya se agrava mucho más un cuadro respiratorio y el niño va a la terapia intensiva y se lo intuba, o posteriormente se vamos a decir, cuesta extubar al niño, y en algunos casos, en algunos hospitales deciden hacer una traqueostomía, ¿sí? Generalmente es el mal manejo, la falta de utilización del BNI, que en sí lastimosamente llegan a eso, ¿sí? Entonces, el BNI es lo ideal porque sí, no invadimos vía aérea, y también disminuimos ahí los episodios eh, de respiratorios, o sea, de infecciones respiratorias cuando presenta el niño una asistencia ventilatoria no invasiva. Por ende, en sí, lo recomendado, en varios estudios hablan de que lo recomendado para utilizar de asistencia ventilatoria es lo que se denomina el binivel, ¿sí? O el BiPAP, que es en sí dar dos tipos de presiones, que es una presión negativa y una presión positiva, que es el IPAP y el EPAP, ¿sí? Que en sí, con vamos a decir, con lo que vendría a ser el BNI me da, o sea, con el BIPAP me da lo que sería un resto de una presión de soporte, que generalmente lo recomendado es utilizar mayor a 10 centímetros de agua, que es lo que le permite a que el niño mantenga un adecuado desarrollo de la caja torácica, y me permite a que también pueda eliminar la mayor cantidad de CO2 y no se retenga el CO2 dentro del tórax. O sea, esa restricción ayuda a la restricción. Y generalmente lo ideal es utilizar EPAC bajos, que generalmente es un EPAC de 4, lo que te permite, lo más bajo que te permite el ventilador, que al mantenerlo lo más bajo, lo que me permite es a que en sí mi vía aérea se permanezca abierta y no colapse de forma vamos a decir, más fácil, que es, que vamos a decir, es algo típico en los niños con AME que presentan atelectasias a repetición por colapso de estos alveolos. Entonces, vamos a decir, eso es los parámetros. No quiero hablar, no quiero ahondar, porque si no, hablar muchísimo sobre los parámetros que se utilizan en la ventilación no invasiva, pero sí para que más o menos manejen eso, de que en sí se utiliza BiPAP, y que este BiPAP podemos iniciar en forma nocturna y podemos llegar a necesitar en forma diurna o incluso en forma continua. El niño puede tener horas en que nosotros le llamamos destete, en el cual en sí el niño puede estar respirando aire ambiental. Sí, claro que sí, y generalmente varía de acuerdo a, vamos a decir, la fortaleza que tenga el niño para poder respirar por sí solo y que no desature. Lo importante es siempre controlar que el niño, cuando está haciendo su destete, que cuando ya requirió de asistencia ventilatoria no invasiva, es del que mantenga una saturación por encima de los 95, ¿sí? Que no presente un trabajo respiratorio mayor, o sea, que no presente tiraje, esas depresiones costales, que no presente la respiración paradojal, que tenga una mecánica tranquila, que no aumente el trabajo en sí. Entonces, el niño puede estar el tiempo que vaya entrenando en forma respirando aire ambiental tranquilamente, sin utilizar oxígeno. Eso es lo más importante, porque el niño con AME no necesita oxigenación, necesita ventilación. Si el niño empieza a presentar
respiración paradojal, mayor trabajo, es que quiere decir que vamos a tener que volver al BIPAP, conectarle y el niño al rato va a recuperar porque en sí simplemente se estaba cansando, se estaba fatigando y por eso requiere otra vez, por eso estaba desaturando, ¿sí? No es porque requiere oxígeno, ¿sí? Entonces, a nivel domiciliario, ¿qué es lo que realizamos? Realizamos movilidad costal, generalmente a mí me facilita y me ayuda muchísimo a hacer las elongaciones torácicas, movilidad de miembro superior, las rotaciones de tronco, que me permitan a que en sí eliminar las retracciones costales, eliminar esas adherencias que se pueden dar a nivel intraarticulares, eh, y que a la par de esto me ayuda a movilizar las secreciones y al movilizar esas secreciones yo puedo hacer mi asistencia manual de la tos con apilamiento de aire o con el asistente mecánico de la tos y por ende también hacer mi aspiración de secreciones posterior al culminar el trabajo. Lo importante y que para mí es, vamos a decir, que siempre tengo en cuenta y siempre hago mi trabajo con todos estos chicos es no llevarle la fatiga. Estos niños se cansan mucho, entonces tratar de hacer con pausas, tratar de que lo vayan haciendo ellos en forma más tranquila, que ellos vayan logrando una tos eficaz en donde movilicen ellos propiamente sus secreciones, entonces no les esfuerces y nos queden totalmente planchados porque no nos sirve de nada que después del oficio nuestros niños se queden totalmente dormidos y no puedan hacer más nada. Entonces, tratar de que la fisioterapia le ayude a movilizar, le ayude a eliminar la mayor cantidad, pero que ellos sigan activos y puedan seguir estando despiertos y movilizándose lo máximo posible dentro de sus limitaciones el resto del día, ¿verdad? Eh, y vamos a decir, tengo pacientes que presentan ya vía aérea artificial, el manejo de la vía aérea artificial también es importante que los padres manejen el tema de la higiene al realizar las aspiraciones, que hay que usar guantes estériles, que hay que evitar invadir vamos a decir, con suciedad la vía aérea artificial, porque en sí yo estoy introduciendo de forma más fácil los bichos dentro del pulmón del niño, entonces hay ciertos cuidados que tengo que tener. Generalmente los niños que ya tienen traqueostomía tienen que ser ventilados, tienen que tener su ventilador. Hay niños que logran hacer un destete con el ventilador. Yo no es que voy a hacer un destete con oxígeno. ¿Sí? El niño que tiene traqueostomía no es que yo voy a utilizar tubo entero y voy a poner oxígeno, no. Yo voy a hacer el destete, voy a hacer aire ambiental, yo le voy a desconectar el ventilador y va a respirar el niño aire ambiental, ¿sí? Porque vuelta lo mismo, el niño con AME no necesita oxigenación, necesita ventilación, o sea que el niño que tiene traqueostomía porque simplemente fue muy difícil de quitarle el tubo, entonces por eso llegó a la traqueostomía. ¿Sí? Entonces, ese niño puede respirar sin su ventilador, sí, puede respirar sin su ventilador, sin oxígeno, ¿sí? Pero hay veces que, ya sea por cambio de clima, porque en el colegio todos sus compañeritos están con gripe, con bronquitis, con hernia, igual se van y le contagian a sus niños, se puede ver que hay exacerbaciones respiratorias, por más que nosotros hagamos todo bien todos los días, la rutina de 3 veces al día de sus ejercicios respiratorios, se pueden dar exacerbaciones respiratorias. Y es importante en ese momento, cuando vamos a la urgencia, tener en cuenta que el niño tiene que lograr una oxigenación mayor a 95 y que yo no tengo que permitir que le coloquen oxígeno al niño, ¿sí? El niño necesita ventilación, no oxigenación. Para mí eso es lo más importante que hay que trabajar en las guardias. Lastimosamente, tipo, tenemos todavía estos problemas que cuando van a la urgencia le colocan una canulita, le colocan una máscara o incluso le colocan alto flujo. El niño, sí, te satura 95, pero ves una respiración muy exacerbada, vemos que tiene una respiración paradojal, mucho tiraje, mucho cansancio, mucha fatiga muscular y que hace que le impide mucho más eliminar sus secreciones. Porque el niño en sí
te puede saturar 100% incluso, pero su problema no es la oxigenación, su problema es la ventilación. Entonces yo tengo que atacar la ventilación. En esos casos el niño necesita de un soporte no invasivo para poder salir de la intercurrencia. Estamos mejorando hoy día en el hospital pediátrico. En sí llaman, los de urgencia nos llaman a fisio, entonces ahora mismo tenemos uno nomás porque otro está usando una paciente en forma crónica, pero tenemos un BNI en el cual solemos utilizar para estos chicos, entonces auxiliarle, entonces poder sacarle rápido de la urgencia. ¿Verdad? Eh, entonces hay todavía un largo camino que todavía es un futuro en construcción. Ahora tenemos chicos que nos están haciendo aprender muchísimo, entonces vamos a seguir cultivando información para poder dar lo mejor en el tratamiento a nuestros chicos con hambre. Entonces, sí, hay consultas. Y lo siento si hablo muy rápido. Genial, Nilsa. Genial, genial, genial. Muy buena charla. Un gusto escuchar y ver temas tan sensibles que de los que casi no se habla, ¿verdad? Así que Así es. bueno, o sea, yo quisiera ahora para todos los presentes abrir un poquito un debate, también si nos permitís, Nilsa, a ver, la gente que te quiera hacer preguntas pueden Sí, ir levantando la mano o también pueden ir escribiendo en el chat, ¿verdad? Y ahí vamos a compartir. Vi lo que ya Juan Carlos había hecho una pregunta en el chat y te quiero también ya empezar con eso, Milsa, ¿verdad? sí. Ah, no, 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 no. Juan Carlos habla acá de precio del asistente de la tos. No sé si vos manejas, Nilsa. ¿Verdad? Juan Carlos habla Y me más o parece, menos habla del asistente de la tos, qué tan caro es con respecto al BIPAP y que no es muy común en los centros médicos que cuenten, pero, o sea, aclarar que no es lo mismo. no es lo mismo. El asistente mecánico de la tos en sí es el que nos ayuda a eliminar la secreción, a hacer en sí ese que hablamos, esa presión positiva negativa que pueda sacar. El BiPAP es una asistencia ventilatoria eh, que nos ayuda a ventilar al paciente. ¿Sí? En cuanto a los precios, y la verdad que varía muchísimo en el mercado. Tengo entendido que más o menos está entre los 55 y 60 millones el asistente mecánico de la tos. Hay algunos papás que están trayendo vamos a decir, de Brasil, que están tratando de conseguir un poco más barato, pero lastimosamente hay problemas con la distribuidora de acá de Philips para la reparación y todo eso. O sea que hay mucho tema ahí que vendría a ser más bien eh, de índole comercial, ¿no? Un Y tema delicado. Bien. exacto, que yo la verdad que no trabajo con ninguna empresa, entonces no manejo nada de eso. ¿No? Correcto. Bueno, sí, o sea, haciendo un poquito de referencia también a lo que yo colaboré, o sea, varían, ¿cierto? O sea, los precios varían. Yo sé, man, si a mí me pasaron tanto, a mí tanto, pero varían. O sea, vos buscas nomás luego en Google y más o menos el precio que se maneja para comprar, qué sé yo, en CPAP Supplies, en India CPAP, o lo que encontrar, vas a encontrar entre 5.000 y 7.000, $8.000. Varía el precio. Y lo mismo con el BIPAP. El BIPAP, el Dream Station de Respironics, que es el que más normalmente se usa, varía su precio entre 2.000 y $3.500 más o menos. Yo te puedo decir que acá en Paraguay anda por los 19 millones de guaraníes, que estamos hablando de ahí de 2.500, $2.700. Pero varía. El más barato, pues tenés otras marcas que varían mucho más a través del precio. Sí, así mismo, hay varias marcas, así que bueno. Y vos sabés que acá Juan Carlos te comenta en el chat, pone muy importante aclaración que los pacientes necesitan ventilación y no oxigenación. Vos sabés que lo primero que anoté cuando empezaste a hablar y dijiste ventilación y oxigenación, sí, es fabuloso, es algo que quisiera también por ahí acentuar un poquitito el concepto, ¿verdad? O sea, eh, para fijar un poquitito, o sea, en qué se diferencia ventilación y oxigenación para que entendamos todo, ¿verdad?
repetir un poquito por qué es tan importante para el paciente con AME lo de la ventilación. Sí. En sí, como hablamos, en sí, el tema de la debilidad muscular. Esa debilidad muscular me genera una dificultad en introducir el aire. O sea, en sí, en que pueda entrar y pueda, vamos a decir, eh, llegar a los alveolos, llegar hasta la última estructura respiratoria, el aire. Y en sí eso hablamos de ventilación. Entonces, ventilar es que entre y salga el aire, ¿sí? Y cuando hablamos de oxigenación, estamos hablando de cuando llega el aire dentro del alveolo, se dé ese intercambio en los gases. O sea, entra oxígeno, sale CO2. Ahí es cuando hablamos de oxigenación. El niño con AME no tiene un problema estructural en que se dé ese intercambio, ¿sí? El niño con AME puede intercambiar tranquilamente. Lo que no puede hacer es meter y sacar ese aire. Entonces su problema es ventilar, no oxigenar. Por eso el niño con AME te va a desaturar, sí te va a desaturar, pero porque no está entrando el aire nomás, ¿sí? Entonces al no entrar el aire, no se puede dar ese intercambio gaseoso, ¿sí? No sé si quedó claro. Veo que unos cuantos alzan la mano. Quedó claro entonces el del tema de la ventilación y el de la oxigenación. O sea, en sí, para mí ese es lo más importante y lo que más tienen que, vamos a decir, tener en cuenta cuando el niño presenta intercurrencias y más el niño que no está teniendo, vamos a decir, una asistencia ventilatoria, o sea, el niño con AME tipo 2, con AME tipo 3, que generalmente no está teniendo ventilación asistida, o sea, no está teniendo BNI, y de repente presenta un cuadro respiratorio, si tiene una fatiga, tiene una debilidad, tiene un problema ventilatorio en ese momento por ese cuadro respiratorio, que si le cuesta ventilar, ese niño no va a necesitar oxígeno. O sea, tanque de oxígeno tener en la casa con un niño con NAME podemos utilizar para poder asistir, pero dentro de la ventilación otra vez, ¿sí? ¿Podemos usar oxígeno? Sí, se puede utilizar oxígeno, pero vamos a decir, dando con la ventilación mecánica, o sea, es decir, colocar en el BNI el oxígeno y que el BNI le proporcione esa mayor cantidad de, que se le denomina fracción inspirada de oxígeno. Sí, que es lo que yo le estoy mandando, mayor cantidad de oxígeno dentro, pero dentro de su ventilación. ¿Sí? Normalmente nosotros aire ambiental ventilamos a 0,21 de oxígeno, y cuando le damos oxígeno le aumentamos un poquito más esa fracción inspirada para que pueda, vamos a decir, mantener una oxigenación mayor, pero dentro de la ventilación, no directo el oxígeno nomás. Súper, súper. O sea que yo estaba hablando, le está diciendo a la mamá de Aarón que entre y no tenía activado el micrófono, había sido. Ya quedó clarito, mamá de Aarón, entiendo lo tuyo. Mario, activa tu micrófono. Tu consulta es la siguiente. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Mario. Bueno, yo tengo una pregunta a la doctora. El tema de, al parecer, lo que yo quiero preguntar en todos los pacientes que tenga este problema de AME, ¿en algún Ujú. momento dado va a llegar a la escoliosis o se puede evitar eso? O todo va a llegar porque al parecer da mucho problema respiratorio, según no me equivoco, es la desviación de columna, eso, ¿verdad, doctora? La desviación de la columna, sí. Mira, hay una mayor tendencia a que se dé. No todos generan, ¿sí? En sí, cada paciente otra vez es diferente, ¿sí? Dependiendo otra vez de la debilidad, el grado de debilidad que presente, ¿sí? Y más ahora con la medicación que va variando otra vez, entonces hay algunos que no están generando, ¿sí? Pero varía. No, vamos a decir, no es categórico, como por ejemplo que presenten a los niños displasia de cadera, o sea, que se luxe las caderitas por, también por la debilidad. No todos
los pacientes con AME generan eso, pero hay una mayor tendencia, una mayor probabilidad de que presenten. Por eso en sí, el trabajo de fisioterapia motora es sumamente importante para tratar de evitar estas deformidades, las elongaciones que trabajamos con ellos, para evitar los acortamientos musculares, las restricciones que se puedan dar. Entonces, todo es, como dije al inicio, la prevención es lo que se trabaja con ellos. No sé si se quedó claro. Sí, me quedó claro, doctora, y muchas gracias por la información. Dale, Gracias. dale, dale, dale. Gracias, Mario, por preguntar. Hay que preguntar, gente. Vamos a aprovechar que está Nilsa, que rara vez podemos consultarle. Tanto Juan Carlos de Perú, Perú, delicioso Perú. Habilita tu micrófono, Juanca. Dale nomás la pregunta. A ver, parece que Juan Carlos se nos fue. Cuando vuelva Juan Carlos, le metemos Cristian Monjes desde el este del país. Adelante, Cristian. Hola, hola, ¿me escuchas, Marco? Fuerte y claro. Nilsa lo te Bien. tiene que escuchar. Eh, Entré tarde en la charla, estaba por la calle haciendo cositas. Sí, Quería preguntarle a la licenciada, ya que estamos hablando del oxígeno, a ver si si me explico bien, ¿verdad? sí. Normalmente cuando los chicos tienen problemas respiratorios, lo primero que hacen es, o sea, lo primero que hacemos es le llevamos al pediatra y le meten oxígeno. O sea que eso está mal entonces. Sí, justamente eso es lo que tenemos que, vamos a decir, sigue siendo un trabajo, vamos a decir, de tortuga que estamos haciendo así, Claro. agarra Y, y que estamos y tratando la, de luchar de que dejen de suministrar oxígeno como una medida primaria, ¿sí? Sino todo lo contrario, que tiene que ser la ventilación, de lo que hablamos de ese soporte no invasivo, colocarle un BiPAP al niño que va a recuperar mucho más rápido esa fatiga muscular que colocarle oxígeno, que el cual simplemente le va a estar soplando el aire y le va a mejorar su saturación de oxígeno, pero no le va a ayudar a esa debilidad muscular que tiene. Sácame la duda, licenciada. ¿Eso es lo Sí, mismo que una nebulización con oxígeno o es aparte de eso? bueno, la nebulización, cuando nosotros hacemos nebulización es porque estamos tratando de, con el oxígeno y con el dispositivo del nebulizador, transferir a la vía aérea un medicamento, ¿sí? Si solamente estamos basando suero, la nebulización no te sirve de nada, o sea, simplemente está humidificando lo que vendría a ser vía aérea superior, ¿sí? Normalmente le meten salbutamol. Sí, si hay con salbutamol quiere decir que están administrando el medicamento. Ahí es otra cosa. ¿Por qué? Porque es una forma, vamos a decir, yo quiero que introducir un medicamento y lo introduzco a base de la nebulización, que puedo hacerlo nebulización o también puedo suministrar salbutamol con el inhalador, la pistolita, ¿sí? Entonces le hago puff de salbutamol y vendría a ser lo mismo, ¿sí? Ese es cuando yo quiero administrar un medicamento. Ahí sí es otra cosa para la utilización del oxígeno, porque en sí vamos a decir, el principio activo de la nebulización necesita el oxígeno para poder hacer la nebulización. Pero la nebulización dura un tiempo X, termina y ya está. ¿Sí? No, no, es que va a durar horas. Está nebulizando y ya está hace 2 horas, no. Ahí ya le estás oxigenando, entonces ya no te sirve, no le estás mandando más oxígeno a tu paciente. O sea, no. Sí, Generalmente, máximo la nebulización te dura entre máximo, sí, así, de mucha cantidad le están dando 15 minutos. Ya, máximo. sí, te preguntaba porque a veces me preocupa porque el salbutamol normalmente la agita más después. Por eso te Y preguntaba. sí, el salbutamol, vamos a decir, genera taquicardia, ¿sí? Genera ese aumento en la frecuencia, entonces parece que le acelera, incluso le puede generar un temblor en las manos, pero ese es por el principio activo del medicamento, o sea, por la acción del medicamento, vamos a decir, como un efecto contralateral que tiene del medicamento. Está muy bien, muy claro. Muchísimas gracias, licenciada. Dale. Genial. Colaborando un poquito con Nilsa en el tema para aclarar
era la diferencia entre nebulizar y meter presión positiva y para sacarnos de la duda y la ignorancia todo, ¿verdad? Que tenemos que manejar a los chicos en casa o pedirle en el hospital que hagan algo, ¿verdad? Puede darse el caso de que decimos el niño con AME requiere ventilación, pero al darle la ventilación nomás no alcanza para que recupere su oxigenación en el sistema y ahí es necesario enriquecer el aire a presión que se le mete. Eso es lo que estaba diciendo. Sí, es decir, cuando el niño presenta una alteración, hay una fatiga, vemos que en sí está... ¡Ay, no, mi amor! Eh, el niño requiere en sí una asistencia, va al BNI, va al BIPAP, pero igual le cuesta seguir recuperando, porque llegó una fatiga tal que en sí, por más que yo le estoy ayudando con la ventilación, no me está levantando la saturación. Entonces ahí es donde recurrimos a la oxigenoterapia en el ventilador, a través del ciclador, a través del BNI, para poder enriquecer justamente la oxigenación. Entonces, aumentar ese FiO2 que dijimos, de 0,21 le aumentamos un poco más para que maneje un nivel de saturación mayor a 95 y le permita, vamos a decir, recuperar más rápido al niño. Pero es lo primero que tenemos que ir descendiendo y lo primero que tenemos que ir sacando. ¿Sí? En ese momento yo le doy que puede durar 2, 3, 4 días o una semana incluso, dependiendo de la gravedad, dependiendo de qué es lo que presentó el paciente. Y luego lo primero que tenemos que ir haciendo como, vamos a decir, como profesionales, nosotros los profesionales, es ir descendiendo ese oxígeno para posterior ir descendiendo también los parámetros en el ventilador y en algunos casos retirar de vuelta el ventilador y hacer que el niño respire otra vez aire ambiental tranquilamente y se vaya a su casa sin asistencia. O en algunos casos indicar que vaya con asistencia dependiendo si la fatiga es muy grande y el niño requiere una ventilación ya no invasiva continua. Ok, gracias Nilsa. Juan Carlos había levantado la mano, se nos perdió la comunicación y está de vuelta ahí con la mano arriba. Juan Carlos, adelante. ¿Yo? ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Buenas tardes, Marquito. Saludos desde Perú. Bueno, licenciada, nosotros al escuchar siempre en cualquier conferencia o ponencia respecto al manejo respiratorio de pacientes con AME, siempre hay un capítulo donde se habla, pues, no respecto a cómo movilizar secreciones. En este caso se habla siempre de un asistente de todos, ¿no? En este caso el asistente mecánico, el coach assist. Sí. Y escuchar de eso para nosotros es cosa de otro mundo, ya que, bueno, en nuestro país, bueno, hasta el momento, ninguno de nuestros pacientes con AME tipo 1 o AME tipo 2, las familias, ninguna de ellas nos reporta que en algunos de los hospitales han utilizado de repente un asistente de tos. No sé qué tan frecuente o qué tan seguido ustedes utilizan allá en su país, ¿no? Este equipo como parte de la terapia, ¿no? De respiración. Bueno, por suerte, dentro, vamos a decir, a nivel hospitalario, contamos con un asistente de la tos en el hospital pediátrico, donde sé que podemos dar un soporte a los pacientes, ya sean a nivel de urgencia o cuando van a nivel de la terapia o algunos que están, vamos a decir, que están prácticamente viviendo en la terapia intermedia. Solemos utilizar ese asistente de la tos para poder quitarles de esa intercurrencia, vamos a decir, esa afección respiratoria grave que le está acarreando en ese momento. Y tenemos pacientes que están en domicilio, que vamos a decir, ya sea por ayuda gubernamental, ya sea por Itaipú o por Yacyretá, que son entidades eh, vamos a decir, gubernamentales, pero, logran a través de amparos o algunos de forma palpando ellos mismos, ya sea a través de actividades que hacen, compran su asistente de la tos y sí, vemos que tenemos muchos pacientes que tienen asistente mecánico de la tos. O sea, en sí en nuestro país eh, hay
hay y se utiliza y los familiares manejan súper bien y se adaptan bastante. ¿Querés agregar algo más, Juan Carlos, que levantaste otra vez la mano? Sí, claro, bueno, para nosotros pues es novedad, como le venía diciendo el asistente de todos, y qué bueno, ¿no? Que tengan la oportunidad en su país, ¿no? De contar con este equipo. Esperemos que pronto también podamos tener acceso a este tipo de equipos, incluso de repente adquirir algunos para la casa, ¿no? La otra pregunta es respecto al asistente de todos, ¿no? ¿Qué especialista es el que conoce o puede entrenar sobre el manejo de este equipo? Ya que en Perú tenemos dos tipos de especialistas en la parte, en el manejo, pues, del paciente. Tenemos el fisioterapeuta y tenemos en los centros de referencia o especializados, tenemos el especialista, pues, en terapia cardiorrespiratoria. ¿Cuál de ellos es el que debería, pues, usar el equipo, o el que debería entrenar a las familias de repente que consiguen el equipo y puedan llevar al paciente a casa? En este caso, para los pacientes AME tipo 1 o AME tipo 2. Y generalmente el terapista respiratorio es el que maneja el asistente de la tos, es el que programa a través de tras la evaluación que se hace con los pacientes, es el que programa y el que coloca los parámetros que son propios para el paciente, pero es el terapista respiratorio. Genial, ¿Qué? genial. Y también quisiera aportar un poquitito también desde la experiencia que he visto en varios países al respecto, Juan Carlos. O sea, el asistente de la tos como tal, si bien es cierto, el que va a manejar y va a entrenar al paciente es el terapeuta respiratorio normalmente. Hemos visto que los protocolos, por ejemplo, el manejo de los parámetros pasa por una decisión conjunta y ahí entra siempre el trabajo conjunto de varias especialidades para la AME, donde el neumólogo tiene también una palabra preponderante para definir los parámetros que necesita. La experiencia en Estados Unidos, te cuento que nos dice que en Estados Unidos son los neumólogos los que definen. Los terapistas son los que ya ejecutan lo que el neumólogo decidió. En Latinoamérica, como que los neumólogos parece, te hablo de la experiencia de Paraguay y lo que he visto también en Latinoamérica, como que se desligan un poquitito de la responsabilidad del parámetro, me parece, Nilsa, también a mí, ¿verdad? No sé qué opinan conmigo. Y he visto también que en Europa, o sea, por la experiencia que conocemos de España, donde está Marty Pou, ¿verdad? Él está muy metido también en la definición de los parámetros. El terapista trabaja con el paciente, le pasa el informe y a partir de ahí el doctor toma la decisión. El doctor en neumología toma la decisión de definir esos parámetros. Es lo que veo, no sé cómo vos ves eso, Nilsa, pero yo creo que debería ser un trabajo conjunto, ¿verdad? Totalmente. Debería de ser, lastimosamente, nuestra realidad acá en Paraguay es que hay muy pocos, hay muy pocos neumólogos pediatras y otro es que lastimosamente no están tan involucrados en las enfermedades neuromusculares, entonces ahí es donde en sí la responsabilidad cae ante el terapista respiratorio, el manejo del asistente de la tos y también del BIPAP, porque en algunos casos, en Chile, por ejemplo, el neumólogo el que maneja eso. Ujú. O sea, a Sí, nivel de Latinoamérica hablando, ¿verdad? el doctor Prado anda por Chile, El bastante doctor Bravo. Exacto. conocedor del tema. El Y doctor, en Argentina, el doctor Pronelo, también que ujú, es neumólogo, que es conocido, que trabaja mucho con los neuromusculares. Y en Brasil, no me acuerdo, pero son muy pocos neumólogos vamos a decir, involucran. que involucran en las enfermedades neuromusculares. Bueno, y con relación al tema de conseguir asistentes, o sea, este es un aporte ya como organización de familias de Ovanga. O sea, lo que estaba comentando Nilsa, te está hablando de Yacyretá y Taipú, te está hablando de entidades gubernamentales o supragubernamentales que tienen fondos para lo que ellos llaman una acción social desde la empresa, o las entidades gubernamentales que deberían proveer eso, o sea, el sistema de salud o quien sea. Normalmente se piden y van saliendo en la medida de la posibilidad, van sacando las entidades, o si no, como digo, Nilsa, se recurre a los amparos, pero
todo eso siempre se basa en que alguien debe recetarle la necesidad del asistente de la tos. O sea, sin esa receta médica, es una receta médica la que tiene que ser un médico, no puede ser un fisioterapeuta nomás. O sea, tiene que ser alguien, un neumólogo o el fisiatra, creo, Nilsa también, que podría recetar. También. Con eso en mano se puede pelear que las entidades te den o recurrir a la justicia. Quisiera darle también paso a la consulta de la licenciada Elba, que hace rato quedó pendiente acá en el chat. La licenciada Elba Prieto consulta, Nilsa, ¿cuánto tiempo es la probabilidad de vida de un paciente con AME y cómo es el manejo con el paciente adulto? Me parece demasiado interesante la pregunta. El paciente adulto, ¿verdad? Todos vamos a ser adultos, todos llegan a ser adultos. Acá está César con nosotros, que nuestro AME tipo 3 acá en Paraguay, que está empezando una etapa de su vida ya como adulto, así que es demasiado importante tocar el tema. Adelante, Nilsa. Sí, bueno, en cuanto a la sobrevida, vamos a decir, normalmente lo que teníamos estructurado y lo que la bibliografía siempre nos decía que, por ejemplo, el AME tipo 1 era 2 años de vida y ahora tenemos pacientes con AME tipo 1 que están rondando entre 4 o 5 años. Entonces, la calidad de vida que está dando la medicación a estos chicos es aumentando ese pronóstico de vida. eh, Gracias a Dios, en sí la medicación hace que aumente esta calidad de vida en ellos y un pronóstico ahora mismo, como dijimos, es totalmente incierto, o sea, no sabemos cuánto van a durar chicos que están medicados, ¿sí? Entonces, decirte cuánto, la verdad que no me animaría a darte un número porque ahora mismo estamos aprendiendo con los chicos de que cada vez hay más, hay mayor sobrevida, mayor calidad de vida. Hay chicos que normalmente, AME tipo 1, que no lograban una sedestación, ahora se están sentando. AME tipo 1 o sea, AME tipo 2 que están caminando todavía, o sea, y que no lograban eso, o sea, las hay un gran cambio con la medicación y entonces el tiempo de sobrevida ahora mismo es incierto. No hay un tiempo estimado. Súper. Y con respecto al manejo del adulto con AME, Nilsa, que había mencionado también la licenciada. Sí, y en cuanto al manejo vamos a decir, en el paciente neuromuscular en sí, es exactamente lo mismo. Solamente la diferencia va a variar en que el adulto te comprende, te colabora mucho más, entonces el trabajo es mucho más activo. Generalmente se busca que el paciente adulto haga en forma más activa todos los ejercicios, la misma cosa. Hablamos de reclutamiento, hablamos de la respiración glosofaríngea, hablamos de la facilitación de la eliminación de secreciones, todo lo que hablamos, todo lo mismo se hace con el adulto, solamente que lo que varía es que el niño o sea, el adulto con AME lo hace mucho más activo. Esa es la única variación. Pero después es el mismo manejo, el mismo tratamiento. Genial. O sea, a mí en particular me quedó flotando una duda, Nilsa. No una duda, más bien una consulta. Ahora, ahorita está el tema, estamos tan centrados en el asistente de la tos, asistente de la tos, asistente de la tos. Todo el mundo como que nos traumamos con el asistente de la tos, ¿verdad? Los Sí, papás de chicos con AME, ¿verdad? Y no olvidamos, ok, o sea, el amor. está bueno conseguirlo, ¿verdad? Está bueno Sí. tenerlo, es muy útil. Ahora, ¿qué hago si no lo tengo? O sea, el AMBU como tal, que es una herramienta por ahí más accesible, puede darme a mí la herramienta, valga la redundancia, para que yo pueda hacer lo mismo que haría con un asistente de la tos y puedo también tener buenos resultados con eso, aplicándolo de manera correcta. Exacto, sí, totalmente. Si lo aplico de forma correcta, tengo el mismo beneficio y lo mismo. Solamente que, vamos a decir,
lo que tiene el asistente es que me saca mucho más rápido. La eficacia que, vamos a decir, de la rapidez con la que logro es mayor y generalmente incluso no requiere hacer tantas maniobras de asistencia manual, ¿verdad? Y con el Ambu sí requiero de, vamos a decir, un trabajo más manual a la par de que hago vamos a decir, el apilamiento, ¿sí? Pero totalmente se puede lograr lo mismo con vamos a decir, lo que hace el asistente con el Ambu nada más y la asistencia manual. Sí o sí va de la mano, asistencia manual con apilamiento de aire con el Ambu. O sea, yo apilo y tengo que asistir con las manos. Ese es, vamos a decir, un combo que tiene que estar bien ligado y tiene que estar bien aprendido por los padres porque lo tienen que hacer en conjunto. O sea, apilo, tiro el bambú y asisto. Apilo, tiro el bambú y asisto. O sea, es un trabajo que tienen que hacer. Y la continuidad, eso también es muy Sí, importante. lo que es importante. Tengo la pediatría, La, se la, no se sabe eso, me tengo que, para ya pongan esto Por completo. favor, vamos a Sí, silenciar los licenciada, locos. oye, especializa para llevar la pediatría. Ahí está. Vamos a silenciar. no entendí lo que me dijo. No, en realidad están hablando entre ellos, entiendo, así que Ah, bueno, ok. ya Bueno, está. lo que sí es importante es con el AMBU es ser cotidiano, o sea, ser eh, sí o sí hacer las 3 veces al día mínimamente. Si tenemos un cuadro respiratorio, ya sea mínimamente gripal nada más, en donde hay mucosidad a nivel, vamos a decir, nasal más, a aumentar la cantidad de veces porque el niño va a necesitar mayor asistencia. Entonces, la continuidad, ser siempre cotidiano, todos los días y bien así religiosamente, eso es lo que hace la diferencia. Bueno, a ver, a ver, a ver. Veo que Cintia Ibarra está preguntando, ¿la cantidad de veces al día eran 3 veces? Dijiste. Mínimamente 3 veces. Sí, mínimamente. Estamos hablando de 3 veces hacer los ejercicios respiratorios, ¿no? Sí, 3 veces. Eso es lo ideal. Bueno, Josefina, adelante Josefina. Buenas noches, Pame, Paraguay, muy agradecido por esta charla. Soy de Perú eh, y estoy aprendiendo mucho. En este momento justo es mi niña tiene AME tipo 2 y yo vivo en una provincia, no muy lejos de capital, donde no hay licenciadas en terapias respiratoria, ninguno. Y justo mi niña hace 2 días empezó con una tos poco a poco y esta noche se me ha complicado, entonces lo único que he podido comunicarme con la doctora que lo ve de Lima y con el neumólogo que también lo ve, ¿no? Y me dice que y casi no lo llegué a entender, pero ha sido muy interesante hoy día. Yo no tengo las máquinas, equipos que hoy mencionó la licenciada, muy interesante, pero en este momento yo no cuento con eso, pero mi niña ha estado anoche, por ejemplo, muy cerrado ya para prácticamente su garganta, ¿no? La tos era continuamente y preocupación de mi parte de cómo hacer, que estoy en una provincia que no hay ningún neurología, ningún especialista que requiere, ¿no? Entonces, hoy en la mañana lo llevé a la posta, en la posta nadie sabía de qué era AME tampoco, ¿no? Hasta el día de hoy en mi provincia, entonces me dijeron que el neumólogo me dijo que le dé soplar el globo y que pueda tomar el aire en un ambiente y poder soplarlo el globo durante más o menos 15 minutos y luego dejarlo, ¿no? Eso es lo que he hecho por ahora. Quisiera preguntar a la licenciada qué consejos más me podría dar para poder, en este momento que está tosiendo mucho mi niña de AME tipo 2 acá en Perú, qué más podría de repente hacer aparte de globos, no sé qué más, ¿no? Estoy haciendo La verdad mates que, calientes. sí, la verdad que el globo
no nos va a beneficiar tanto porque el globo me va a resistir mucho y encima le va a acentuar a que se fatigue más, ¿sí? Y justamente ella está fatigada luego ya, entonces el globo yo retiraría. Más lo que le daría es ejercicios para soplar, en todo caso. Por ejemplo, utilizaría en un vaso largo un poquitito de agua con una pajita a que sople, entonces los ejercicios de expiración me van a ayudar más, pero expiración más activa, más y como soplar, o el burbujero, ¿sí? Soplar la vela, esos ejercicios me van a ayudar mucho más a que el globo que me va a generar una resistencia, ¿sí? Y si es posible la adquisición del ambú y que te puedan ayudar a aprender a utilizar el ambú, ese sería más beneficioso para poder eliminar las secreciones y como estábamos hablando de la asistencia manual, o sea, muchas cosas más que te ayudarían mucho más a que el globo. Muchas gracias, licenciada, por todas estas Dale, recomendaciones. Para mí ha sido muy interesante y muy agradecido por esta invitación. Gracias. dale. Espero que puedan mejorar. Gracias, Gracias, licenciada. Gracias, Josefina, por participar. O sea que me traje este news un ratito para Ahí está. el tema del ambú, porque el bicho este que vemos de manual, que es mucho menos aparatoso y muchísimo más barato que un asistente de datos, es demasiado útil. O sea, nosotros estamos familiarizados con Mago Neto, pues lo manejamos hace años, ¿verdad? Pero el, el bicho este te ayuda muchísimo, sobre todo a salir de esos cuadros que mencionó Josefina. Y tener uno, hacer el esfuerzo de tener uno en casa es demasiado importante. Y quería aprovechar también, Mirza, ya que hablamos de ventilación y oxígeno, hemos visto también maniobras de ambú con oxígeno. Y bueno, uno, o sea, cuándo sí, cuándo no. Y segundo, volviendo a hacer la comparación asistente de la tos ambú, o sea, ese enriquecimiento con oxígeno que logramos con el ambú, ¿es posible tenerlo con el asistente de la tos y serviría también de algo? Bueno, en sí, cuando utilizamos generalmente el ambú para hacer apilamiento, no es necesario hacerlo con oxígeno. Es decir, el apilamiento se debe hacer sin oxígeno porque, como venimos diciendo, el niño no requiere oxígeno. Entonces, el apilamiento lo hacemos sin oxígeno. Hay veces que utilizamos oxígeno, sí, cuando espera, aquí me están llamando, lo siento. Cuando en sí el niño está presentando un cuadro respiratorio que está de difícil manejo, que está con una ventilación continua y, vamos a decir, le está costando salir, ahí sí voy a utilizar con el ambú el, el el oxígeno, simplemente para que el niño no desature y a medida que estoy haciendo las maniobras para eliminar las secreciones, no se ponga cianótico y no se fatigue de más, simplemente para eso. Pero eso, y con el asistente mecánico de la tos no le agregamos oxígeno, no se agrega oxígeno, o sea, el asistente mecánico se utiliza sin oxigenación también. Incluso hay bibliografías que hablan de que cuando se usa el ambú, no hace falta utilizar con la bolsa de reservorio, que es esa bolsa que estaba mostrando Marco, esa bolsa no hace falta porque en sí no se utiliza con oxígeno. O sea, solamente en situaciones en donde hay una intercurrencia muy importante, en donde es difícil de manejar al paciente, ahí podemos utilizar el oxígeno, pero solamente en esos momentos. Después no hace falta. Genial, gracias, Nilsa. Eh, ¿Alguien más que tenga alguna consultita acá pendiente? Pues a Nilsa ya le están llamando, ya, que se vaya ya a la Ya casa. ya me tengo que ir. La tenemos retenida acá. Digo, si por ahí alguien más tiene una consultita o damos por finiquitado nomás ya esto, hoy chicos hay partido de Libertadores, por más que no sea mi club, fuerza a los chicos, que les Buenas vaya. noches. Buenas Eh, noches. Así que gracias a todos por la participación. Muchísimas gracias, Nilsa. Espectacular la charla. Y bueno,
a la comunidad. Estamos muy contentos por haber compartido contigo este espacio. Muy amable y a todos que tengan muy Muchas buena gracias. noche. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Un gusto. Gracias, licenciada. Hasta luego.